La canción del día de hoy es La Incondicional de Luis Miguel. Ahora vamos con el ejercicio que dice lo siguiente. Las coordenadas de uno de los focos de la elipse x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y más 3 al cuadrado sobre 16 igual a 1 son. Entonces recordemos que la elipse tiene dos focos y nos preguntan por las coordenadas de alguno de estos. Entonces nuestro objetivo será encontrar las coordenadas de los dos focos para saber por cuál nos están preguntando. Por lo tanto, ¿cómo vamos a proseguir? Vamos a proceder a graficar esta elipse, porque eso nos va a dar justamente una idea de en dónde van a estar ubicados esos focos, porque recordemos que los focos están asociados a qué letra? A la C. Recuerden que en la elipse hay tres letras, A, B y C. A representa la distancia desde los vértices más lejanos al centro, B representa la distancia de los vértices más cercanos al centro y C representa la distancia desde el centro a los focos. Entonces, como nuestro objetivo es encontrar las coordenadas de los focos, entonces vamos a utilizar la letra C, que ya vamos a ver de dónde la sacamos. Entonces, nuevamente repito que lo que vamos a hacer es realizar una gráfica y eso nos va a decir espacialmente dónde están ubicadas esas coordenadas de los focos. Hay varias fórmulas para encontrar estas de manera directa, sin embargo hay que aprenderse una fórmula para cuando es horizontal, la elipse, y otra fórmula cuando es vertical. Entonces yo prefiero hacer un bosquejo y básicamente no utilizar fórmulas. Listo, simplemente las definiciones y los elementos que componen a la elipse. Bueno, si mi objetivo es justamente graficar esta elipse, pues lo primero que voy a hacer es verificar que esto corresponda a la ecuación canónica de una elipse, porque recuerden que cuando estamos trabajando con secciones cónicas, nuestro objetivo es llevarlas a la ecuación canónica, porque es justamente la que más fácil nos permite graficar esa sección cónica. Entonces, ¿cómo sé qué es la ecuación canónica de una elipse? Voy a encontrar la x, listo, puede estar acompañada o no de un número elevado al cuadrado sobre otro número más, listo, siempre tiene que ser más porque si fuera un menos sería un hipérbola. Entonces, más y puede estar o no acompañado de un número, pero importante que esté elevado al cuadrado sobre otro número y esto está igual a 1. Importante que estos dos números sean diferentes. ¿Por qué? Porque si fuesen iguales, estaríamos hablando de una circunferencia. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado sobre, por ejemplo, 4? Listo, entonces si estos dos denominadores fueran iguales, yo podría sumar estas fracciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sumo fracciones que tienen el mismo denominador? Pues sumo numerador con numerador y dejo el mismo denominador. Y luego este 4 lo podría pasar a multiplicar al otro lado. Entonces me quedaría 1 por 4, 4. ¿Listo? Y observen que esto corresponde a la ecuación canónica de una circunferencia. Entonces por eso es importante que los denominadores sean distintos. Bueno, ahora, si esto no fuera una ecuación canónica, ¿qué sospecharía? Que me tendrían que dar la ecuación general. ¿Cómo podemos identificar que me dan una ecuación general de una elipse? Tienen que pasar tres cosas. Listo. La primera cosa que tiene que pasar es que tanto x como y, los dos tienen que estar elevados al cuadrado. Si solo uno de los dos está elevado al cuadrado es porque es una parábola. Bueno, ahora la segunda cosa que tiene que pasar es que tanto x al cuadrado como y cuadrado tienen que tener el mismo signo. Los dos tienen que ser o positivos o los dos tienen que ser negativos. Y lo tercero que tiene que pasar es que los coeficientes, es decir, los números que acompañan a x al cuadrado y al cuadrado tienen que ser distintos. Porque si fueran iguales estaríamos hablando de una circunferencia. Entonces ustedes pueden practicar y llevar justamente esta ecuación canónica a la ecuación general y ver que cumple esas tres condiciones. X y y los dos están elevados al cuadrado, x y y tienen los dos el mismo signo, y la tercera es que tienen coeficientes distintos. ¿Listo? Es un ejercicio bastante útil porque ustedes tienen que tanto saber cómo pasar de la canónica a la general como de la general a la canónica. ¿Listo? Y entonces la respuesta correcta es la siguiente. La general tiene la siguiente forma: 16x al cuadrado más 9y al cuadrado menos 64x más 54y más 1 igual a 0. Entonces veamos si esta ecuación general corresponde a la de una elipse. Entonces observemos la primera condición. X y y los dos están elevados al cuadrado. Sí. Listo. Segunda, tienen que tener los mismos signos y observen que aquí los dos son positivos. Y finalmente tienen que tener distintos coeficientes. El x al cuadrado está acompañado por un 16 y el y al cuadrado por un 9. Entonces esta efectivamente es la ecuación general de esta elipse. ¿Listo? Entonces, importante que se van a pasar de la general a la canónica porque eso les va a permitir graficar y también pasar de esta a esta porque también se los pueden preguntar. Esto es bastante sencillo hacerlo, simplemente un bosquejo rápido lo que hay que hacer. Simplemente sumamos estas dos fracciones como por carita feliz. Entonces multiplicamos los denominadores, me queda 16 por 9 que es 144 y cruzo 16 por esto más 9 por esto. Entonces al final les va a quedar 16 por x menos 2 al cuadrado. Primero desarrollan esto, que multiplican todo por 16 y aquí les va a quedar 9
por y más 3 al cuadrado, primero desarrollan el binomio, multiplican por 9, ¿y qué va a pasar? El denominador que es 144 lo pasan a multiplicar y les va a quedar 16 por x menos 2 al cuadrado más 9 por y más 3 al cuadrado igual a 144, desarrollan y van a llegar a esta expresión. Bueno, entonces recordemos que nuestro objetivo es graficar, ¿listo? Entonces, primera cosa que hay que identificar, si es una elipse vertical o si es una elipse horizontal. ¿Cómo identificamos eso? Es súper sencillo. Vemos de los denominadores cuál es el número más grande entre 9 y 16, 16. Y está debajo de y, ¿listo? Entonces, justamente va a ser una elipse vertical. Entonces va a ser un bosquejo de un plano cartesiano, ¿listo? Como les estaba mencionando, no es necesario ser muy preciso, porque justamente lo que vamos a hacer acá es un bosquejo de la gráfica que nos va a decir espacialmente dónde están ubicados esos focos, ¿listo? Una pista bastante útil para graficar es la siguiente. A y C siempre van en el eje principal. Y recuerden que el eje principal va en dirección o en orientación que tenga el elipse. Es decir, si va a trabajar con una elipse vertical, el eje principal va a ser una recta vertical que pasa por el centro. Entonces A y C tienen que estar alineados verticalmente con el centro. Y eso tiene que ir justamente sobre esa recta, ¿listo? Que llama eje principal que va en la dirección de la elipse. Entonces, como voy a graficar una elipse vertical, espero que esa recta sea vertical, ¿listo? La recta que corresponde al eje principal. Bueno, recordemos que habíamos mencionado que lo primero que siempre se ubica es el centro, porque nosotros básicamente desde el centro sacamos todo. Entonces, ¿qué coordenadas tiene el centro? Recordemos que el centro tiene coordenadas h, k, donde h es el numerito que acompaña a la x y k el numerito que acompaña a la y. Pero recuerden que siempre hay que cambiar el signo, ya sea para pasar de aquí a la canónica o de la canónica para encontrar las coordenadas del centro. Entonces acá tengo un menos 2, toca multiplicarlo por menos 1, que es lo mismo que cambiar el signo, entonces aquí va a ir un 2 positivo. Y acá está positivo el 3, entonces toca ponerlo acá negativo. ¿Por qué se hace esto? Porque recuerden que la ecuación canónica es de la forma x menos h y y menos k. Entonces por eso es que hay que cambiar el signo a esto. Entonces ubiquemos ese centro. 2, menos 3, digamos que 2 está por acá. Menos 3 por acá. Entonces acá va a estar ubicado el centro. Listo. Entonces, como es una elipse vertical, ya dijimos que justamente el eje principal va a ser vertical y va a pasar por el centro. Entonces, este es nuestro eje principal. Y justamente sobre este vamos a ubicar A y C. ¿Listo? Y ya vamos a ver cómo los ubicamos. Entonces, el centro tiene coordenadas 2, menos 3. Listo. Entonces, recuerden que hay dos valores muy importantes que hay que sacar seguidamente. A y B. Recuerden que A siempre va a ser el número más grande. Entonces aquí A va a estar asociado al 16. Pero recuerden que la ecuación canónica está elevada al cuadrado. Entonces A cuadrado es igual a 16. Como necesito A, pues simplemente saco raíz a ambos lados y obtengo que A vale 4. La raíz cuadrada de 16 es 4. Porque al sacar raíz cuadrada me pregunto, ¿qué número elevado al cuadrado me da lo que hay aquí dentro? 4 al cuadrado me da 16. Listo. Y el otro numerito está asociado a b, pero recuerden que la ecuación canónica está elevada al cuadrado. Entonces b cuadrado es igual a 9. Saco raíz a ambos lados y obtengo que b es igual a 3. Aquí simplemente no pongo el valor absoluto porque estamos hablando que a y b son distancias. Entonces por eso pues no vale la pena sacar el valor negativo, porque a también podría valer menos 4 y b podría valer menos 3, pero a y b representan distancias. Bueno, entonces vamos a ubicar a. Entonces recuerden que a siempre va sobre el eje principal, ¿listo? Entonces va a ir sobre esta recta que acabo de dibujar, ¿listo? Y recuerden que A es justamente la distancia que hay desde el centro hasta los vértices más lejanos. ¿Y cuánto vale A? 4. Entonces subo 4, entonces 1, 2, 3 y 4 va a estar por acá. Listo, y ahora 4, pero para abajo. 1, 2, 3 y 4. Entonces, justamente, ¿cuáles son esas coordenadas? ¿Cómo llamamos las coordenadas de esos vértices? Observen que esos puntos están alineados verticalmente. Y ahí tenemos ese apodo que es vertical. Y recordemos que vertical está asociado con qué coordenada, con la coordenada y. O sea que la coordenada en x de esos puntos va a ser la misma. 2. ¿Listo? 2 por acá y 2 por acá en x. Y la que cambia es la coordenada y. Entonces aquí estaba en menos 3 y subí, pues le sumo 4. Menos 3 más 4 me da 1. Listo. Y si voy para abajo le resto. Menos 3 menos 4 me da menos 7. Entonces ya encontré las coordenadas de los vértices más lejanos. Listo. Ahora ubiquemos los otros vértices que corresponden a la letra B. Entonces, la ventaja de que estén alineados verticalmente, ¿cuál es? Que eso nos da una pista de cuál es la coordenada que cambia. Si es vertical y la vertical está asociado a la segunda coordenada, es decir, a la coordenada Y, entonces la primera la dejamos quieta. ¿Y qué va a pasar con los otros vértices, con los de B? Los que están asociados a la letra B, que estos están alineados horizontalmente. Entonces, ¿cuál es la coordenada que va a cambiar?
la primera y la segunda es la que se queda quieta. ¿Listo? Entonces, corro 1, 2 y 3 para acá y 1, 2 y 3 para acá. Entonces, observen que estos puntos están alineados horizontalmente, por lo tanto, van a tener la misma altura, menos 3 y menos 3. Entonces, dependiendo de si están alineados horizontalmente o verticalmente, podemos saber cuál es la coordenada que tenemos que cambiar. Si están alineados verticalmente, como el caso de los vértices asociados a A, la que cambia ¿cuál es? La coordenada Y. Si están alineados horizontalmente, ¿cuál es la que cambia? La coordenada X. ¿Listo? Y esto se puede ver geométricamente. Observen que estos puntos de acá están a la misma altura, y altura que representa la coordenada Y. Por lo tanto, la coordenada Y de los tres tiene que ser la misma. Entonces, corrí 3 hacia la derecha, pues le sumo 3. 2 más 3 me da 5. Y 3 hacia la izquierda. 2 menos 3 me da menos 1. Listo. Entonces aquí ya tengo como un bosquejito del elipse. ¿Listo? Entonces por acá, va a pasar por acá. Parece una papa, pero bueno, más o menos es algo así. Esto lo importante es que entendamos dónde están esos vértices, ¿listo? Y de hecho, pues no tiene que ser tan precisa la gráfica. Bueno, por ahí está, digamos, el elipse. Pero recordemos que a nosotros no nos interesa las coordenadas de los vértices, sino que es lo que realmente nos interesa. Las coordenadas de los focos que están asociados a C. Entonces, ¿de dónde saco el valor de C? Pues justamente en la elipse se nos forma el siguiente triángulo rectángulo, que tiene por catetos B y C y por hipotenusa A. Como yo ya conozco el valor de A y de B, entonces puedo encontrar el valor de C aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a al cuadrado. Y observen que aquí b cuadrado ya lo tenemos, porque b cuadrado, ¿cuánto vale? 9. Más c cuadrado, que es lo que queremos hallar, es igual a cuadrado, que ¿cuánto vale? Aquí lo tenemos. 16, ¿listo? Entonces recuerden que aquí en la ecuación canónica el valor de a es el mayor, pero está elevado al cuadrado. Y aquí b también aparece en la otra fracción, pero está elevado al cuadrado. Listo, como necesito c cuadrado, entonces despejo ese 9, que está sumando pasa a restar, me queda 16 menos 9. Por lo tanto, c cuadrado es igual a 7. Pero como necesito c, saco raíz a ambos lados, y entonces c va a valer raíz de 7. Listo. Entonces, ahora pues ubiquemos los focos. Listo, perdón, aquí esto parece una papa, pero básicamente la idea es ver cómo está ubicada espacialmente. Bueno, entonces ahora ubiquemos los focos. Entonces, ¿qué les mencioné al comienzo del video? Que los focos y el valor de A siempre están sobre el eje principal, que es esta recta verde, ¿listo? Entonces, tan pronto les den la ecuación canónica de su elipse, ustedes identifican si es horizontal y vertical, y lo próximo que hacen que es ubicar el centro. Posteriormente, ¿qué van a hacer? Simplemente ubican el eje principal. Si es una elipse vertical, va a ser una recta vertical. Si es una elipse horizontal, va a ser una recta horizontal. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar así? Que A y C están sobre ese eje principal, o sea que C está aquí en alguno de estos punticos, ¿listo? Va a estar aquí en una posición intermedia, ¿listo? Entre A y el centro, o sea, puede estar por acá, y el otro va a estar por acá. Siempre van dentro de la elipse, ¿listo? Entonces va a estar por acá, ¿listo? Lo que sé que es que va a estar a una distancia de C del centro, porque esa es justamente la definición de C. C es la distancia que hay desde el centro hasta los focos. Y observen que nuevamente pasa lo mismo. Como este punto está alineado verticalmente con estos, ¿cuál es la coordenada que cambia? La segunda, la Y. Entonces la primera va a ser lo mismo, va a ser la misma para todos. ¿Listo? Y entonces el otro foco va a estar por acá, también a C unidades de distancia de ese centro. ¿Listo? Y entonces va a tener como primera coordenada 2. Listo. Ahora, ¿cómo encontramos esta? Pues esta es la que cambia. Si subo, entonces estaba en menos 3. ¿Cuánto tengo que sumarle? C. ¿Pero cuánto vale C? Raíz de 7. Listo. Y ahora, ¿cómo ubico el de acá? Pues me moví hacia abajo, entonces le resto. Menos 3 menos raíz de 7. Entonces las coordenadas de los focos son 2, menos 3 más raíz de 7 y 2, menos 3 menos raíz de 7. Entonces vamos a ver, tenemos acá esta no, esta tampoco porque no tiene pues raíz de 7. Y ahora observen que aquí le sumaron fue a la coordenada en X. Por lo tanto está mal porque los puntos están alineados verticalmente. Por lo tanto la que cambia es la coordenada Y. Es que la opción correcta es la B. 2, menos 3 más raíz de 7. O sea, nos están hablando de las coordenadas de este foco. Entonces, como ven, no es necesario ninguna fórmula. Simplemente comprendiendo cómo se grafica una elipse podemos llegar a la respuesta. Importante lo de que los puntos estén alineados verticalmente y alineados horizontalmente. Me gustaría que practiquen eso y que lo entiendan porque es crucial para la elipse y para la hipérbola identificar esto. Entonces recuerden, cuando los puntos están alineados verticalmente como estos de acá, ¿qué significa que estén alineados verticalmente? Que yo puedo trazar una recta vertical que los una. Entonces la coordenada que cambia es
la coordenada y, la primera se queda quieta. En cambio, como estos de acá que están alineados horizontalmente, ¿cuál es la coordenada que cambia? Recuerden que el horizontal está asociado a la primera coordenada, a x. Entonces, x es la coordenada que cambia. Bueno, y entonces ya con eso damos por finalizado el ejercicio. Recuerden que en la elipse es importante conocer los valores de a, de b y de c e identificar qué significa cada uno. Recuerden que a es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice más lejano. En este caso los vértices más lejanos son 2,1 y 2,-7. Aquí en el dibujo no aparece porque pues no lo hice escala, pero estos deberían estar un poquito más arriba. Entonces de aquí hasta el centro, ¿qué distancia hay? A. B representa la distancia desde el centro a los vértices más cercanos, o sea de aquí hasta acá hay B. Y C representa la distancia desde el centro hacia los focos, que fue lo que utilizamos para resolver el ejercicio. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.